Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 105 del curso de geometría. Al final de la lección anterior dejamos establecido un teorema que vamos a demostrar ahora, que decía que el área lateral de una pirámide regular estaba dada por el producto, la mitad del producto de la apotema de esa pirámide regular por el perímetro de la base. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la demostración. Dice sea V-PQRST una pirámide regular. Aquí tenemos V-PQRST, una pirámide regular. Y recuerda que eso quiere decir que ese pentágono, fíjense que estamos considerando de hecho una pirámide pentagonal, ese pentágono que está en la base de esa pirámide es un pentágono regular, o sea, un pentágono cuyos lados todos son congruentes y cuyos ángulos interiores también son congruentes, ¿verdad? Y que además el vértice de esa pirámide está en la línea que es perpendicular a la base de la pirámide y que pasa por el centro de ese polígono regular que es la base de esa pirámide regular, ¿verdad? Bien, pues dice que el área lateral de la ciudad, sumo las áreas de las 5 caras, por ejemplo, aquí, o de las 6 caras, o de las 7 caras, o de las n caras que tiene laterales esa pirámide regular. Lo que tengo que hacer es multiplicar un medio por el producto del apotema, donde fíjense que el apotema, que estamos ilustrando aquí ahora, es la altura esa de cada una de esas caras triangulares de esa pirámide regular, ¿verdad? Por el perímetro de la base, o sea, por el perímetro de ese polígono regular, en este caso un pentágono regular, que esté en la base de esa pirámide regular. Bueno, vamos a ver, dice, tomamos esa pirámide pentagonal regular, ¿verdad? Que dice aquí que estamos mostrando una pentagonal, pero el argumento es válido para cualquier tipo de pirámide. De hecho, usted verá que en el argumento vamos a suponer que tiene n lados, no tiene que tener 5 lados ni 6 lados, sino puede tener n lados, ¿ok? Con perímetro P en su base, o sea que la base, ese polígono regular, ese pentágono en este caso regular, que está en la base tiene un perímetro P. El área lateral se va a llamar L y la apotema es A, que es la medida precisamente de ese segmento V, M, que va desde el vértice hasta el lado en la base de esa pirámide regular, perpendicular precisamente a cada uno de los lados en la base, ¿verdad? Porque por eso es que es la altura de esos triángulos que son las caras laterales de esas pirámides regulares. Y que tenemos que ver que L, ¿verdad? El área lateral, es igual a un medio del producto de la apotema, ¿verdad? Que recuerda que es la altura en común que tienen todas esas caras laterales de una pirámide regular, por el perímetro de la base, por P. Esa es la fórmula, ¿verdad? Bien, dice, por el teorema previo al anterior, recuerda que el anterior era un teorema, ¿verdad? Un corolario que era consecuencia del teorema anterior, pues por ese teorema anterior. Los triángulos, esos VPQ, VQR, VRS, etcétera, que son las caras laterales de esa pirámide regular, etcétera, porque aquí dice etcétera, son congruentes. Eso lo probamos, ¿verdad? Que esas caras laterales, esos triángulos que forman las caras laterales de una pirámide regular, son congruentes entre sí. Luego, por el segundo postulado de áreas, ¿verdad? Si son congruentes esas caras laterales de esa pirámide regular, pues sus áreas son iguales, ¿verdad? El área del triángulo VPQ va a ser igual al área del triángulo VQR y va a ser igual al área del triángulo VQRS, etc. ¿verdad? Todas las caras laterales van a ser, tienen áreas iguales porque si usted tiene regiones congruentes, sus áreas son iguales según el segundo postulado de áreas, ¿verdad? Pero entonces, por el teorema de el área de triángulos, ¿verdad? Como cada una de esas caras es un triángulo, el área de cada una de esas áreas, ¿verdad? Es el valor de cada una de esas áreas de los triángulos esos que forman las caras laterales de esa pirámide regular será un medio por la medida de su base por la altura, ¿verdad? O sea, por ejemplo, para este triángulo VPQ, su área será un medio de la medida de la base, que fíjense que da la casualidad que es uno de los lados del polígono regular que va a estar en la base de una pirámide regular, por la altura, que recuerden que es la apotema en estos casos, se le llama así la apotema, ¿verdad?
un medio B por A, donde B es la medida de los lados, ¿verdad? PQ, QR, RS, ¿verdad? PQ, QR, RS, que dicho sea de paso, fíjense que son iguales. Este lado mide lo mismo que este, y lo mismo que este, y lo mismo que este, etc. ¿verdad? Porque recuerde que ese polígono que forma la base de una pirámide regular es un polígono regular. Y eso, una de las características es que los lados son congruentes, miden todos los lados lo mismo. Luego, por la definición de área lateral, ¿verdad? El área lateral pues es la suma de las áreas de las caras laterales del polígono, del poliedro que tengamos, ¿verdad? Un medio BA, que es el área del primer triángulo, ¿verdad? Más un medio BA, el área otra vez del segundo triángulo, que es la misma de esta, por ser congruente, ¿verdad? Por que hemos visto aquí. Más el área del tercero, que hace la misma, un medio por la base por la altura, donde repetimos la base, es la medida del lado, ¿verdad? Del polígono regular que tengamos en la base de la pirámide regular por la A, que ahora es la apotema, ¿verdad? Más, y así lleguemos hasta llegar a la última cara. Y aquí fíjense que estoy usando el hecho, no de que esto es un pentágono, sino que es en general un polígono regular de n lados. Y por eso hemos dicho que aquí estamos sumando n sumando, ¿verdad? Uno por cada lado del polinomio regular en la base de la pirámide, claro, regular. Así es que entonces, por definición de multiplicación, que la estudiamos en el álgebra elemental, ¿verdad? Si usted tiene una suma, mire, de términos de sumandos igualitos, ¿ven? Y ahí hay n sumando, pues eso ya puede escribir como n multiplicado por ese sumando que se repite, ¿verdad? Un medio BA. Esa es la definición de multiplicación que estudiamos en el álgebra elemental, ¿verdad? Si usted suma sumandos iguales, pues puede escribir el número de sumandos iguales que hay por cada, el sumando igual que se está sumando, ¿verdad? Bien, esto es por la definición de multiplicación que repetimos en el álgebra elemental. Pero lo anterior, esto que está aquí, se transforma del siguiente modo, ¿verdad? Bueno, primeramente, fíjense que aquí yo tengo n, paréntesis y estos tres factores. O sea que estoy aplicando aquí la ley asociativa de la multiplicación, donde puedo agrupar, ¿verdad?, los factores que yo quiera, ¿verdad? En particular agrupé estos tres factores. Pues aquí, en el siguiente paso, lo desagrupo por la ley asociativa de la multiplicación. En este siguiente paso cambio, ¿verdad?, el orden de los factores aplicando la ley conmutativa de la multiplicación. Fíjense que en particular cambié el orden de los primeros dos factores, ¿verdad? En vez de n por un medio, puse un medio por n, por b y por a. Y aquí vuelvo y aplico la ley asociativa de la multiplicación agrupando el segundo y tercer factor que tenemos aquí, ¿verdad? Un medio, agrupamos n por b y la a, que recuerden que es la apotema. Recuerden que n, repetimos, el número de lados en el polinomio regular que está, en el polígono, perdón, regular que está en la base de esa pirámide regular, y ves la medida de cada uno de esos lados de ese polígono regular. Hace que será un medio, pero entonces si usted multiplica en un polígono regular el número de lados del polígono regular por la medida de cada uno de los lados, eso es precisamente lo que es el perímetro de ese polígono regular. Hace que n por b, el número de lados por la medida de cada lado, del perímetro de ese polígono regular de n lados, de 5 lados, de 6 lados, lo que sea, de ese polígono regular que esté en la base de esa pirámide regular por la A, que es la apotema. Y aquí vuelvo a aplicar la ley conmutativa de la multiplicación. En vez de tener un medio por P por A, pongo un medio, y entonces estos últimos dos factores cambio su orden. En vez de P por A por P. Donde, aquí aclaramos, ¿verdad?, lo que dijimos aquí, que N por B es el perímetro del polígono regular en la base de esa pirámide regular que tengamos, ¿verdad? Por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, si este primer número que tenemos aquí, que es el área lateral de esa pirámide regular, es igual a esto, y esto 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 es igual a esto, y lo último, pues, por la ley transitiva de la igualdad, lo primero, que es L, que representa el área lateral de nuestra pirámide regular, va a ser igual a lo último, que es un medio de A por P. Y fíjese que eso era precisamente lo que queríamos demostrar, que el área lateral de una pirámide regular es igual a la mitad del producto de la medida de su apotema por el perímetro de la base de esa pirámide regular. Bueno, vamos a aprovechar aquí a ver este comentario que dice: observe cómo la apotema de una pirámide regular tiene cierto parecido con la apotema de un polígono regular. No así la apotema de, y vamos a borrar aquí,
voy a poner aquí en el medio, la apotema de un tronco de pirámide regular. Recuerde que definimos más bien, ¿verdad?, la apotema de una pirámide regular como la medida de esa altura que tienen todas las caras, por ser congruentes, de laterales de una pirámide regular, ¿verdad? Sin embargo, y le dice, bueno, se llama apotema, ya usted verá por qué se llama apotema. Y entonces, en el caso de un tronco de una pirámide regular, también se le llama apotema a la altura en común, la altura que tienen todas las caras de un tronco de pirámide regular, que vimos que eran unos trapecios isósceles, ¿verdad?, congruentes unos a los otros. Y a esa altura de esos trapecios congruentes isósceles, que son caras de cualquier tronco de una pirámide regular, se le llama apotema de ese tronco de pirámide regular. Sin embargo, también le dijimos que en muchos casos, en vez de llamarse la apotema, se llama la altura sesgada o inclinada, porque aparentemente, pues, a muchas personas pues no les parece bien que se llame la apotema, porque no se parece mucho a la apotema de un polígono regular, aunque sí tiene que ver, como vamos a ver en la ilustración que les voy a presentar ahora. Sin embargo, en el caso de la pirámide regular, sí, su apotema coincide en cierta forma con la apotema de un polígono regular. Bueno, vamos a ver aquí, para ilustrar eso, ¿verdad? El mensaje dice que vea, ¿verdad?, el comentario que estamos haciendo ahí dice: observe cómo la apotema de una pirámide regular tiene cierto parecido con la apotema de un polígono regular, no así la apotema del tronco de una pirámide regular, ¿verdad?, aunque también se le llama apotema, ¿okay? De hecho, yo la llamo apotema, ¿okay? Bien, pues mire, vamos a considerar, ya que tenemos aquí una pirámide regular pentagonal y hemos ilustrado una de sus apotemas, ¿verdad? Y aquí tenemos un tronco también de una pirámide regular pentagonal, ¿verdad? Y hemos ilustrado aquí una de sus apotemas, ¿verdad? Vamos a considerar, voy a tratar de dibujar aquí un pentágono regular. Vamos a ver si hacemos lo más exacto posible. Trataremos, ¿verdad? Recuerden que eso hay que tomar ciertas medidas, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que este es el lado de la base. Es el lado de abajo de ese pentágono regular que vamos a considerar. Vamos a suponer que este es uno de los lados, ¿verdad?, de ese pentágono regular. Vamos a suponer que este es otro lado de ese pentágono regular. Y vamos a tratar de buscar por aquí más o menos el punto medio, ¿verdad?, a ver cómo nos sale. Más o menos ahí tenemos un pentágono que, si no es regular, da la impresión de ser un pentágono regular, más o menos, ¿verdad? Los 5 lados más o menos lucen congruentes unos a los otros. Y claro, además los ángulos lucen bastante congruentes unos a los otros. Y el centro de ese pentágono regular, yo diría que más o menos está ahí. Recuerde que el centro de un pentágono regular es el centro en común que tiene el círculo que se puede circunscribir alrededor de cualquier polígono regular, en este caso es un pentágono regular, y también el centro del círculo que se puede inscribir en cualquier polígono regular, como lo es ese aparente pentágono regular. Bueno, pues mire, los radios de ese pentágono regular serían estos que están aquí. Estos que están aquí. Este sería uno de los radios, ¿verdad? Porque si dice que sería un radio
de ese círculo que va a pasar por cada uno de los vértices, ¿verdad? Por estar circunscrito alrededor de ese pentágono regular. Aquí tenemos el otro radio de ese pentágono regular. Aquí tenemos otro radio de ese pentágono regular. Aquí tenemos otro radio de ese pentágono regular. Y aquí tenemos otro radio de ese pentágono regular. Claro, repetimos, que dice que son el radio en común que tiene el círculo que está circunscrito alrededor de cualquier polígono regular, como lo es ese aparente pentágono regular. Y las apotemas, recuerden que son los radios de entonces del círculo que está inscrito en cualquier polígono regular, como es aparentemente ese pentágono regular. Y entonces esto, en estas discusiones hemos visto que esas apotemas, ¿verdad?, son perpendiculares a los lados, por la razón que explicamos, ¿verdad? Los lados son tangentes al círculo que está inscrito en ese pentágono, y por lo tanto ese radio es perpendicular a cualquier línea tangente al radio que pase por el punto de intersección del supuesto radio con la línea tangente a ese círculo en ese punto de intersección. Así que esas son las apotemas, los radios, apotema, radio, 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 radio. Y las otras apotemas deben de lucir así. Esta otra apotema, pues es más o menos esta, ¿verdad? Que también es perpendicular a ese lado. Esta otra apotema debe de lucir así, más o menos, ¿verdad? Perpendicular a este lado. Esta otra apotema debe de lucir así, perpendicular a ese lado, y la otra apotema debe de lucir así. Bueno, pues imagínense ahora que ese pentágono regular que tenemos ahí es esta base de esa pirámide regular que tenemos ahí, ¿verdad? Y entonces, claro, el vértice va a estar directamente en la línea que es perpendicular a ese plano que contiene la base, digamos, de esa pirámide regular pentagonal, y que el vértice está por aquí. Pues imagínense, ¿verdad? Fíjense que entonces las caras laterales de esa pirámide quedarían una aquí, ¿verdad? Una hasta aquí, una hasta aquí, otra hasta aquí y otra hasta aquí, ¿verdad? Bien. Pues imagínense que yo las desprendo de esos, de los lados, ¿verdad? O sea, yo cojo esta cara, por ejemplo, y la desprendo de este lado, ¿verdad? Y entonces desprendemos las cinco caras laterales de esa pirámide regular pentagonal y aplastamos, o sea, bajamos el vértice hasta el plano, hasta el centro del polígono, ¿verdad? Pues entonces esas caras, si se mantienen, claro, sobre el plano que contiene originalmente a la base de esa pirámide regular, ¿verdad?, se estiran a lo largo del plano ese que contiene a esa base y lucen así, ¿verdad? Una de esas caras, digamos, va a caer así, ¿verdad? Una de esas caras cae así, aquí. O sea que la base de esa cara de esta cara que queda hacia el frente, ¿verdad?, al yo bajarla, resbala de cierta manera y cae así, ¿verdad? Cae aquí, ¿verdad? Entonces fíjense que la altura de esa cara, ¿verdad?, viene precisamente por aquí, hasta llegar perpendicularmente a esto. O sea que fíjense que esta apotema, ¿verdad?, al yo estirar esto, cae y coincide con la apotema del polígono regular original, ¿verdad?, que estaba en la base de esa pirámide regular. Y por eso es que entonces yo digo que la apotema de una pirámide regular tiene cierto parecido con la apotema de un polígono regular, ¿verdad? Porque fíjense que efectivamente coincide, ¿ves?, con, aunque es más larga, ¿verdad?, la apotema, o sea, la altura de ese
de ese triángulo, que es la cara lateral de esa pirámide regular que se llama el apotema de ese triángulo, de esa pirámide regular, coincide, a pesar de que es más larga, cuando yo la aplasto de esa manera, coincide con la apotema del polígono original que estaba en la base de esa pirámide regular. Sin embargo, fíjese, y así, ¿verdad? Tendría la otra cara, esta cara de aquel lado, quedaría así, más o menos, ¿verdad? En posición igual, y entonces su altura también coincide con la apotema, esta de ese polígono regular, ese pentágono regular. Se fija, un poco más larga, pero coincide, etc. Sin embargo, si yo hago lo mismo con este tronco de pirámide, ¿verdad? Y aplasto, suelto las, ¿verdad? Suelto las bases aquí, de esas caras laterales, de ese tronco de pirámide regular, que recuerde que son trapecios isósceles congruentes, ¿verdad? Y aplasto, ¿verdad? Y esto corre así y se queda, pues no sé. Este lado es como si cayera aquí, más o menos, ¿verdad que sí? Y este lado sería esta parte que queda aquí. Entonces, este sería, digamos, el trapecio isósceles, ¿verdad? Que es esta cara del frente de ese tronco de pirámide pentagonal. Y entonces su apotema, que sería la altura de ese trapecio, de esa cara, que es ese trapecio isósceles que queda hacia el frente, ¿verdad? Sería esta parte de aquí. Esta sería la apotema del tronco de pirámide, ¿verdad? Que va desde aquí hasta aquí, porque este sería, ¿verdad? Voy a tenerlo así, a cortarlo. Esta sería, ¿verdad? Ese trapecio isósceles, que es esta cara del frente, ¿verdad? De ese tronco de pirámide pentagonal regular. Fíjese entonces que la apotema, vamos a marcarla aquí, de la pirámide, esta es la apotema, vamos a decir, de la base, ¿verdad? Que es la apotema de ese pentágono regular que está en la base de esa pirámide regular, ¿verdad? Pentagonal. Y al yo bajar, ¿verdad? Estirar o aplastar esa pirámide, corriendo, ¿verdad? Las caras a lo largo del plano que contiene a esa base de esa pirámide regular pentagonal, ¿verdad? Pues queda así la apotema de la pirámide. Fíjense que parte de ella coincide con la apotema de la base, ¿verdad que sí? El pentágono regular que está en la base. Y se estira un poco más. Pero entonces, y por eso es que decimos que esta es la apotema de la base, desde aquí hasta aquí. Vamos a marcar que esa apotema de la base es desde aquí hasta aquí. Esta es la apotema de la pirámide, ¿verdad? Que fíjese que toma toda la apotema de la base y un poco más. Pero entonces la apotema del tronco de pirámide regular es este pedazo de acá, no incluye toda la apotema de la base, ¿verdad? Que era un pentágono. Por eso es que decimos que la apotema de una pirámide tiene cierto parecido, porque incluye a la apotema de un polígono regular más un pedazo más. Pero la apotema de un tronco de pirámide regular no incluye, aunque es parte de la apotema de la pirámide, no incluye la apotema del polígono regular que esté en la base de esa pirámide regular. Así que por eso es que decimos que, como dice el comentario, vea cómo la apotema de una pirámide regular tiene cierto parecido, porque incluye a la apotema de un polígono regular más un pedazo más. No así la apotema del tronco de una pirámide regular, porque entonces la apotema de un tronco de pirámide regular no tiene que ver nada con la apotema del pentágono regular este que está en la base de ese tronco, ¿verdad? De pirámide, porque es un pedazo que está aparte de la apotema de ese polígono regular que es la base de esa pirámide regular, ¿okay? Bueno, pues con esa aclaración terminamos esta primera parte de esta lección. En esta segunda parte, en la que viene ahora, de esta lección vamos a ver una fórmula, más bien vamos a ver también cómo buscar el área lateral de un tronco de una pirámide regular, y entonces procedemos a ver ejemplos de computar áreas laterales de pirámides regulares, ¿verdad? Áreas laterales de troncos de pirámides regulares, y también áreas totales tanto de pirámides regulares como de troncos de pirámides regulares. Nos vemos entonces en esa segunda parte de esta lección ya mismo.